السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Inshallah, en esta situación en la que estamos todos, obviamente con el corazón destruido, con el corazón entre las manos, con todo lo que está pasando, vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre un versículo del Sagrado Corán que está en la Sura 3 y es el versículo 186, que nos habla un poco sobre, digamos, la realidad de algunas pruebas en esta vida y qué es lo que significan esas pruebas. Y que algunas de esas veces esas pruebas traen, digamos, persecución o maltrato de otras personas. Si ese versículo nos dice o nos orienta o nos guía sobre qué actitud tomar en esas situaciones. Este versículo dice: وَلَا تُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dice: vais o van a ser probados en sus bienes materiales y en sus personas. Oirán ofensas de aquellos que han recibido el libro antes que vosotros, antes que ustedes, y también de los idólatras. Pero tengan paciencia, temor de Allah, y sepan que esto requiere entereza. Allah Azza wa Jal comienza este versículo con una palabra muy enfática, que es la tubla'unna. El lam que hay al principio es para decir que tiene mucho énfasis el verbo que se va a utilizar después. Y el verbo tubla'unna viene de bala, que significa prueba o examen. Y entonces, el concepto que Allah nos está queriendo decir es que no es si vamos a ser probados o no en este mundo, sino cuándo vamos a ser probados. Y que las pruebas en la vida son repetitivas, hay muchas. Y que uno es probado en muchas cosas en la vida. Es decir, que la vida es en sí misma una prueba. Y que en momentos de la vida vamos a tener que pasar por estos exámenes o por estas pruebas. Pero algo muy interesante es que la palabra balá, prueba o examen, si bien tiene un significado de dificultad implícito, digamos, en la etimología, en el significado de la palabra, no significa castigo, ¿sí? Es decir, las cosas que Allah Azza wa Jal nos pone no son para castigarnos, sino que son pruebas por cosas que hemos hecho en el pasado o para ver exactamente cómo es que respondemos ante estas situaciones. ¿Sí? Entonces, lo que nos sucede alrededor, las cosas difíciles que nos suceden en la vida, son pruebas. Son pruebas de Allah. Y Allah Azza wa Jal quiere ver cómo respondemos ante ellas, cómo reaccionamos ante estas dificultades. Y se menciona en este versículo dos formas de ser probado. Como dicen los sabios, dice, estas son dos ejemplos
no para decir que esto es todo, ¿sí? Es decir, no todas las pruebas se cierran a estos dos significados, sino que estos son dos ejemplos. Dice, fi amwalikum wa fi anfusikum. Es decir, eh, uno va a recibir pruebas que tienen que ver con lo exterior, con lo material, ¿sí? Con los bienes materiales, y otras pruebas que tienen que ver con uno mismo, relacionados a nosotros como personas. Entonces, el amual es absolutamente todo lo exterior que uno puede poseer. Y estas pruebas, digamos, el amual vendría a ser lo económico, lo material. Allah Azza wa Jal nos prueba a través de las cosas materiales, externas, eh, para ver cómo reaccionamos. Y si nos mantenemos resilientes, si nos mantenemos pacientes, si nos mantenemos constantes, si nos mantenemos acorde a la ética que decimos llevar, porque es fácil decir yo solamente, digamos, me alimento del halal y solamente obtengo el rizq halal, mientras uno no es probado de alguna manera, no es tentado con una forma haram, ilícita o ilegal de obtener, ¿no es cierto? Entonces, el, el balá, las pruebas en el amual, es decir, en lo económico, no implica necesariamente una carencia de o una dificultad. Esa es obviamente una. Pero también puede ser una tentación. Es decir, eh, se me presenta una oportunidad de un acto de corrupción, me voy a llenar de dinero. Y entonces uno tiene que ser muy consciente de que eso es una prueba. A ver si, digamos, uno se mantiene dentro de los límites de lo que dice creer, de lo que dice que son sus valores y su ética, o ante la tentación sucumbe fácilmente. ¿Sí? Eh, un acto de corrupción, un fraude, un robo, o sea, se te presenta la situación de, digamos, de obtener mucho dinero de una forma ilícita. Entonces esa es una prueba. La otra, evidentemente, es la falta, la escasez. Puede ser una prueba de Allah, que Allah nos pruebe a ver cómo reaccionamos. También cómo reaccionamos ante perderlos, cuando se destruyen completamente, como no sé si han visto esa foto recientemente o ese video de ese abuelo, digamos, mirando su casa en Gaza, llorando porque, digamos, había tardado 40 años en construir esa casa y ahora en un instante un bombardeo había llevado a las ruinas lo que le había tardado 40 años en construir. Entonces miraba eso y lloraba profundamente. Eso es lo que uno, digamos, la noticia nos transmitía. Allahu Alam si debajo de esos escombros podía haber alguien de su familia o algo así, pero digamos, hay otras historias también, como la historia que están en Surat al-Kahf, ¿no es cierto? La historia de esos jóvenes que no quieren dar ningún tipo de caridad de su cosecha y entonces durante la noche Allah envía digamos, un castigo y cuando llegan en la mañana se encuentran que su cosecha está completamente destruida. Eh, digamos, es como una prueba. Uno puede tener algunos bienes materiales y de repente todo eso que tenía y que uno sentía que te daba una seguridad desaparece. Eh, entonces, Allah Azza wa Jal nos pone estas dificultades también para ver cómo vamos a responder. Para todos aquellos que vivimos en países donde hay mucha inseguridad, aunque subhanallah, comparado con lo que uno está viendo ahora, que viene de Gaza, la inseguridad que uno vive aquí parece nada. Pero para todos los que vivimos en sociedades donde hay inseguridad
ciudadana, cuando, digamos, estas personas que te asaltan en la calle y, digamos, el hecho de que se vayan a llevar tu billetero, se vayan a llevar tu celular, ese momento de pérdida de bienes también es un momento de prueba. A ver qué es lo que valoras más. Si vas a dar tu vida y dejar huérfanos a tus hijos y viuda a tu esposa simplemente por pelear por un celular. ¿Qué es lo que vale más para ti? Entonces, digamos, estas pruebas que Allah Azza wa Jal nos pone, el concepto de prueba tiene que ver, digamos, qué es lo que está al mando en el momento de la prueba. Es decir, si lo que está al mando son tus emociones y las emociones te, digamos, te sobrellevan y actúas basado digamos, en el arranque emocional, o eres una persona que sabe reflexionar en ese momento y sabe valorar y sabe mantenerse firme en aquellos que son sus principios y sus valores y supera la prueba. O en esos momentos de la tentación del dinero sucumbe, o ante la pérdida de esos bienes también sucumbe, es decir, haciendo algo que es completamente incorrecto por el hecho de haber perdido sus bienes. Entonces, Allah Azza wa Jal dice que nos va a probar con los bienes materiales y también nos va a probar, dice, wa anfusikum. Y el nafs es, a veces, bueno, se traduce como el alma, también se puede traducir como el ego, o a veces se traduce también como el yo. ¿Sí? El nafs es el yo, lo que uno es. Entonces, uno también puede recibir las pruebas que uno puede recibir en uno mismo. Obviamente pueden ser enfermedades, pero tiene que ver el nafs es como algo muy interior, es decir, todo lo exterior, cómo afecta mi mente, cómo afecta mis emociones, y si me dejo llevar, dominar por esas emociones y hago, por ejemplo, una locura, simplemente excusándome de que, bueno, me dejé sobrellevar por mis emociones. Ser probado en el nafs. El nafs muchas veces también es como una equivalencia con la vida. Entonces, porque el nafs también es, junto con la palabra ruh o espíritu, que se alterna en el uso de esa palabra, es de alguna manera lo que nos mantiene con vida. Entonces, ser probado en el nafs también puede ser sin ser probado con la cercanía de la muerte, ver la muerte muy de cerca. Entonces, Allah Azza wa Jal nos habla de las pruebas, que todos vamos a pasar por pruebas, y las dos primeras es como si de alguna manera provinieran de Dios. ¿Sí? Es como si, claro, Él es quien tiene en sus manos la riqueza y la pobreza. Él es quien nos pone las posibilidades. También es Él, digamos, quien tiene en sus manos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Es decir, Él es el que nos puede exponer a ciertas dificultades o a ciertas tentaciones, a ver cómo respondemos. Pero inmediatamente el versículo después pasa a describir que hay ciertas pruebas que tienen que ver con los demás. Es decir, personas que nos ponen a prueba. Y entonces dice, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Dice, وَلَا تَسْمَعُنَّ, es decir, la misma forma de énfasis que puso وَلَا تَبْلَعُنَّ, también se utiliza en este verbo, es decir, es un verbo muy enfático. Y tasma significa escuchar. ¿Sí? Entonces, dice, van a escuchar mucho, y es muy probable, min alladhina utul kitaba min qablikum, de otras naciones a las cuales les fue revelado un libro anteriormente, lo que se llama Ahlul Kitab, gente del libro. Wa min alladhina ashraku, ¿sí? y de los idólatras. Digamos, aquí hay como
dos campos. Obviamente estos versículos descienden sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tienen lo que se llama lo que es asbabun nuzul, o las causas de la revelación, que es que el profeta sallallahu alaihi wasallam ya estaba en Medina, y en Medina, digamos, aparece toda esta situación de aquellos que eran los hipócritas, aquellos que pretendían ser musulmanes, pero seguían manteniendo, digamos, sus creencias anteriores y trataban de combatir el Islam desde dentro. También estaban otras comunidades religiosas, dice, y de personas que tienen otra religión o de personas que son, digamos, idólatras y que se sienten de alguna manera, ¿cómo puedo decir? Se sienten que el sistema islámico, ya sea por sus creencias o por su ética, ¿no es cierto? Porque el Islam es una religión comprometida con la vida del ser humano. No es solamente una teología, sino que es una forma de vida. Digamos, claro, el Islam atenta contra algunos intereses, es decir, en el Islam no hay usura, ¿sí? Los musulmanes no deberían dar vida a la usura. En el Islam están prohibidos los embriagantes y las drogas, es decir, que haya muchos musulmanes afecta, digamos, la capacidad de los usureros y afecta obviamente el negocio también de los embriagantes y de las drogas. Entonces, las personas que sienten, digamos, tienen una inseguridad teológica, y cuando el Islam expone, porque una de las cualidades de nuestra creencia es que no es una creencia ciega, sino que es una creencia lógica. El Sagrado Corán está lleno de llamadas a la reflexión sobre la existencia de un creador y que ese creador es distinto a la creación y por lo tanto único. Entonces, las religiones que llaman a tener una fe ciega, o las creencias que llaman a tener una fe ciega, es decir, irracional, ilógica, ¿sí? Como la idolatría, en su inseguridad se sienten amenazadas por la teología clara, evidente, sencilla y racional del Islam. Y por el otro lado, como dije, hay ciertos factores económicos de personas que se sienten que si el Islam progresa, ciertos, digamos, beneficios que ellos tienen pueden verse perjudicados. Entonces, el Islam tiene enemigos naturales, ¿sí? Este tipo de personas son enemigos naturales. Entonces, Allah Azza wa Jalla nos dice, tengan seguridad que van a escuchar muchas ofensas. Y la palabra adan significa cosas que lastiman, ¿sí? Cosas que te hieren, ¿sí? Adan kathira, es decir, estén preparados porque, digamos, la convivencia con personas de este tipo, ustedes tienen que estar preparados porque se pueden mostrar amigables por fuera, ¿eh? Libertad de culto, libertad de expresión, libertad de esto, libertad del otro, pero por dentro lo que esconden no es eso. Y van a llegar momentos donde todos esos bellos discursos, cuando se tienen que mostrar en la realidad, ¿no es cierto? El derecho a la vida, el derecho a la defensa, no hay, ¿sí? Van a escuchar ataques directos, van a escuchar cosas que tienen que ver con racismo, van a escuchar cosas que tienen que ver con discriminación, cosas que tienen que ver con la islamofobia, las van a escuchar. Es decir, y cuando decimos la tasma'unna, tiene el mismo significado que la tubla'unna, es decir, no es si son probados en la vida, porque en la vida son probados todos. Y aquí se utiliza el mismo concepto verbal, es decir, no es si llegan a escuchar algo, no van a escuchar. Ahora, el tema no es
denunciar que estas cosas vayan a pasar. Porque el versículo inmediatamente cambia la dirección a decir, digamos, esto es simplemente una advertencia para que ustedes estén preparados, para que no estén engañados, pensando que esas cosas no existen o que no les van a tocar, pero cómo tienen que estar internamente preparados para reaccionar de la manera correcta en los momentos que esto vaya a pasar. ¿Sí? Y una de las causas por las cuales elegí comentar este versículo con ustedes es porque ya hubo casos y muy probablemente vayan a crecer los casos de persecución y de ofensas en contra de los musulmanes. Ya hubo casos en algunos países como Estados Unidos, muy extremos, también en Europa, en los cuales los musulmanes son atacados físicamente, perseguidos, en algunos casos asesinados. En muchos casos se escuchan, sobre todo los musulmanes que son más visibles, como las mujeres por llevar el hijab, o los que llevan su ropa islámica, los maltratan verbalmente y obviamente los hacen sentir inseguros. Obviamente los hacen sentir inseguros. Entonces, una de las causas por las cuales elegí este versículo es porque Allah nos dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos ante estas situaciones? Entonces Allah Azza wa Jal nos dice, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. La paciencia, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, es decir, y tienen taqwa, eso es, digamos, como algo grandioso, algo estoico. ¿Sí? Y azm al-umur, ulul azm, es decir, Allah Azza wa Jal cuando describe los grandes profetas, digamos, dice aquellos que tuvieron esta azima, ¿sí? Y entonces nos dice que tener paciencia, perseverancia, porque la palabra paciencia algunas personas la malentienden como la inacción, como esconderse. Tener paciencia es el no responder o no hacer absolutamente nada o soportar todo. No es eso el objetivo de la palabra. El saber es no actuar impulsivamente haciendo lo que es correcto. ¿Sí? El saber también significa no dejarse llevar por las emociones y generar una situación peor que la que estaba expuesta. Es decir, ser una persona prudente, saber medir las consecuencias. Eso es parte del saber. ¿Sí? Entonces, Allah Azza wa Jal nos dice que ante toda la persecución que pueda haber, en este momento la narrativa de los medios de comunicación masivos está generando toda esta ola de odio hacia los palestinos, hacia los árabes y hacia los musulmanes. ¿Sí? Y está deshumanizando completamente a esa gente para justificar la masacre y el genocidio que se está haciendo. Y algunas personas víctimas de esa narrativa ya empiezan a perseguir musulmanes en otro lado. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? La palabra sabr, como dije, no significa esconderse, pero sí significa medir las consecuencias. Sí significa ser prudente. Sí significa ser paciente en el sentido de ser resiliente. En el sentido de saber medir las acciones de uno y no dejarse llevar por el impulso. ¿Sí? Claro que te enoja lo que te pueden decir, pero tenés que medir. Si responder no puede ser llevar algo peor. ¿Mm? En este momento, o sea, subhanallah, un acto de solidaridad con el pueblo palestino. En algunos países, desplegar una bandera de palestino es considerado una acción de apoyar o apología del terrorismo.
sea, subhanallah. ¿Sí? O sea, gente es encarcelada. Hacer una manifestación, manifestarse, lo que supone que no me venían a decir que hay libertad de expresión. Sí, pero hay libertad de expresión si expresas lo que yo quiero. Si expresas lo que yo no quiero, no hay libertad de expresión. Entonces, uno tiene que ser prudente y saber, digamos, cómo manejarse ante esta persecución que hay en este momento y que puede venir más. ¿Sí? Watattaqu, la palabra taqwa, todos sabemos que significa temor de Allah, pero cuando se habla de la taqwa, generalmente en el Corán está relacionado con la taqwa significa mantenerse dentro de lo que son los límites de Allah. Es decir, ser víctima de un maltrato verbal, emocional, medios de comunicación, no nos justifica a nosotros hacer algo que sea incorrecto para nuestros principios. Y nuestros principios son nuestros principios religiosos que están en el Sagrado Corán y en la Sunna del Profeta, y por el otro lado, unos acuerdos de no hacer nada ilegal en el país que nosotros estemos, aunque no sea ilegal o ilícito para nuestra religión. ¿Sí? Entonces, significa esto que el musulmán está dentro de las leyes. No significa que esté de acuerdo con las leyes y que pueda haber, digamos, normativas como esta, de que no te dejan, digamos, mostrar una bandera palestina o decir que apoyas a Palestina y lamentar la muerte de los civiles palestinos, porque eso es, como ya le pasó a más de un profesional o de un deportista, el hecho de decir que apoya a Palestina inmediatamente, digamos, tiene consecuencias sobre su trabajo y tiene consecuencias, digamos, sobre su libertad. Entonces, no solamente mantenernos dentro de lo que es nuestra ética como musulmanes, sino saber los límites legales, mantenerse dentro de los límites legales, pero sí trabajar dentro de lo que son las leyes de cada país para que no exista esta discriminación y esta persecución, ¿sí? Porque, digamos, hay todo un aparato de propaganda, ¿sí? Es un aparato muy poderoso que muestra una sola narrativa. Y es increíble, lo mencioné en la jutba de este viernes, que nunca había visto en mi vida una diferencia tan grande entre la narrativa de los medios de comunicación masivos, hegemónicos, y obviamente los políticos que le deben favores o que están alineados con lo que dice la gente y lo que transmite la gente. Porque los mensajes de apoyo, los mensajes, las manifestaciones en muchísimos países, el posicionamiento firme en muchísimos países, de mucha gente, de todas las religiones, de todos los colores, de todos los idiomas, en contra de lo que está pasando y a favor, en solidaridad con el pueblo palestino, con los árabes y con los musulmanes, es abrumador. Y se están viendo cosas que honestamente nunca había visto en mi vida también. Señales de, digamos, esta muestra es que es, digamos, es tan mórbido lo que se está viendo por los medios. O sea, antes nunca había esta posibilidad de ver en tiempo real qué es lo que estaba pasando. Y ahora, alhamdulillah, tenemos acceso. Ahora hay muchas personas que están mostrando lo que está pasando en esos lugares en tiempo real. Y entonces la gente se está despertando. Y ya no cree todo lo que le dicen los medios de comunicación. Antes eran la única forma de comunicación, ya en este momento no lo son. Y cada vez lo van a hacer menos. Así que Allah Azza wa Jal nos dice a nosotros, tengan paciencia, constancia, resiliencia. Watattaqu, es decir, manéjense dentro de la taqwa, de hacer lo que es correcto. Inna dhalika min azmi al-umur, es decir, eso requiere, sepan que eso requiere muchísima entereza. No piensen que es fácil. Allah Azza wa Jal nos está diciendo esto de tener paciencia y tener taqwa en momentos tan difíciles,
no es fácil, es muy difícil. ¿Sí? Requiere mucha entereza, y por eso la recompensa de hacerlo también es muy grande. Quisiera terminar simplemente con unas palabras que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que nos dan un poco de contexto a toda esta dificultad, especialmente que están pasando nuestros hermanos en Palestina, pero que se extiende en muchas otras partes del mundo también. El profeta dijo: cualquier desgracia que le sucede a un musulmán, cualquier dificultad que le sucede a un musulmán, cansancio, enfermedad, tristeza, maltrato, perjuicio, pena, dolor. Y el profeta dice incluso el dolor de una pequeña astilla con la cual se clava. Y subhanallah, cuando vemos las imágenes de lo que le está pasando a nuestros hermanos en Palestina, y el profeta dice que incluso una espina que se le clava sirve para que Allah los purifique. ¿Sí? Entonces, y esto es algo que le pasa al creyente. Este es un beneficio que le pasa al creyente. Es decir, ¿por qué? Porque está consciente de que eso que le está pasando es una prueba. Y entonces esas dificultades que experimenta lo purifican internamente para que en el momento que se presente ante su Señor, se presente puro. ¿Sí? Entonces, todo lo que está pasando alrededor nuestro es una prueba para ver cómo respondemos. Y tenemos que saber que en toda dificultad hay facilidad y que las pruebas no son para condenarnos, las pruebas son para probarnos, para examinarnos, a ver cómo respondemos. Pero que la prueba, digamos, el objetivo de Allah es que de todo esto salgamos más puros, es decir, mejores, individualmente y como comunidad. Esto es de alguna manera lo que quería reflexionar con todos ustedes, estos versículos en estos momentos tan difíciles. Es muy difícil concentrarse, hablar. Nuestra solidaridad está con ellos. Nuestra solidaridad está con la gente en Gaza, con los civiles inocentes, para que después nos recorten por ahí y digan que dije que mi solidaridad está con ellos y me refería a otros. ¿No? Subhanallah. Nuestra solidaridad está con la gente. Que Allah los recompense a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.